Hola y bienvenido a este proyecto. En este proyecto vamos a crear un clon de Trello. Trello es una herramienta para el trabajo en equipo. Realmente es una lista de tareas que podemos mover a diferentes columnas según el proyecto vaya avanzando. Bueno, para esto vamos a utilizar Notes. Vamos aquí a la página oficial. Vamos a copiar el código para crear el proyecto. Fíjate que tienes que tener instalado el Node versión 18. Vamos a crear una carpeta nueva. La voy a arrastrar a Visual Studio. Voy a ir a Terminal. Voy a pegar el código que he copiado de instalación. Voy a ponerle un nombre a este proyecto. Ahora se irá instalando todo lo necesario. Voy a cerrar aquí y vamos a ver que nos van a salir diferentes menús. En este caso me va a decir con qué paquete manager voy a trabajar. Selecciono yo NPM. Luego me dice si quiero participar. Yo le voy a decir que no. En este caso esto no me ha salido, pero lo que sí me sale es si quiero iniciar un repositorio en Git. Le voy a decir que no. Y por último, lo que me dice es que cambie de directorio. Yo no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es ir aquí a la carpeta que he creado y voy a quitar el proyecto y voy a eliminar la carpeta que he creado. Ahora tengo aquí el proyecto, lo que hago es introducirlo y ya ahora si ejecuto el código npm run dev, puedo ver si la instalación ha ido bien. Vamos a pinchar ahora aquí en localhost con el botón comando, con la tecla comando, y se va a iniciar Nuts. Vale, vamos a seguir ahora con la instalación de diferentes módulos. Lo primero vamos a copiar esto en el archivo nutsconfig. Lo tengo aquí. Voy a pegarlo. Aquí añado la línea de módulos. El primer módulo va a ser este de Tailwind. Voy a copiarlo y voy a instalarlo. Para eso cierro aquí y selecciono un nuevo terminal. Voy a pegar el código de instalación. Vale, si voy aquí a Tailwind, aquí voy a copiar todo esto y lo voy a copiar en mi archivo de nutsconfig. Vale, ya lo tengo pegado. Voy a cerrar. Vamos a seguir con otro módulo. En este caso se trata de View Draggable. Voy a pegarlo. Voy a instalarlo. Vamos a ver aquí una demo, que es lo que este módulo hace.
nos facilita el poder arrastrar, en este caso va a ser la tarea. Si vamos, voy a cerrar, si vamos aquí a instalación, aquí unas líneas más abajo, podemos ver el código de instalación. Luego tenemos este otro módulo, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este lo que hace es generar IDs de forma automática. Luego tenemos este de View Use, voy a copiarlo. Este nos va a permitir utilidades de View. En este caso voy a utilizar una tecla para decirle que pues elimine una tarea o que clone una tarea. Voy a copiar ahora estos módulos que hemos instalado y los voy aquí a añadir a módulos. Vamos a continuar añadiendo una fuente. Para eso vamos a copiar y vamos a pegar estos códigos. Esto nos va a permitir tener pequeños iconos que en este caso va a ser el icono para arrastrar y un icono para cerrar o eliminar la tarea. Bueno, una vez instalado todos estos códigos, vamos a crear una carpeta plugins a la altura de app view. Voy a crear plugins y fuente asombrosa. Y dentro de este archivo vamos a pegar este código. Este código nos lo proporciona aquí en su página oficial. Nos dice cómo instalarlo y luego nos dice que queremos este archivo. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a añadir ahora a nusconfig este CSS. Vamos aquí, nusconfig. Podemos ponerlo aquí después de los módulos. Vamos a añadir también pinia. Vamos a copiar y vamos aquí a terminal, lo pegamos. Vamos a añadir el módulo también, copiamos. Vamos aquí a módulos, ponemos una coma y pegamos el módulo de piña. Y ahora por último voy a instalar Firebase. Voy a copiar este código. Voy a ir aquí a terminal, vamos a pegarlo. Y voy a crear un archivo llamado Firebase. Voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí a la altura de app view. Voy a nuevo archivo, pego el nombre y ahora selecciono todo el código. Este código me lo proporciona Firebase cuando creo una cuenta, un proyecto. Y vamos ahora aquí a la parte de datos.
Vamos ahora, bueno, antes de nada, vamos a lanzar el proyecto otra vez para verificar que no ha habido ningún problema. Vamos a, con la tecla comando, vamos a lanzar el proyecto y vemos que sí, que no ha habido ningún problema. Bueno, pues vamos ahora a continuar. Vamos aquí, estamos en datos. Voy a crear una nueva carpeta que contendrá este archivo. Voy aquí a la altura de app, creo un nuevo archivo, pego. Vamos a, vamos a continuar ahora. Bueno, pues voy a copiar el código. Aquí lo que tenemos es una carpeta de tipos, de datos. Esta son para TypeScript. Aquí tenemos el tipo de dato columna y el tipo de dato tarea, que contienen 3 datos cada uno. Voy a ir ahora a app, al archivo app, y voy a eliminar este, voy a poner luz páginas. Voy a crear ahora la carpeta de páginas. Voy aquí a la altura de app, creo un nuevo archivo, pego páginas index. Voy a copiar este texto, este código, y lo voy a pegar. Y aquí lo que tenemos es nada, es en la parte del script tenemos las importaciones, luego tenemos un array donde tenemos los datos de las columnas y de las tareas. Y este array vamos a luego, a través de v-for, aquí vemos las tareas. Voy a crear unas tareas para la columna 2. Vale. Vamos a poner tarea 4 y tarea 5. Vale. Vamos a dejarlo bonito. Vale. Pues ahora aquí lo que vemos, nada, es un v-for que nos va a mostrar las columnas, y luego vamos a tener también v-for que nos va a mostrar las tareas de cada columna. Bueno, pues vamos aquí, efectivamente vemos que nos está mostrando las columnas y las tareas de cada columna. Vamos ahora a utilizar la magia de Tailwind. Para eso voy a copiar ya directamente todo este texto. Simplemente lo que hacemos es añadir clases. Vale, estas dos clases es lo que estamos añadiendo. Si vamos ahora, ya vamos a ver mucho más bonito la página. Y por último también voy a añadir una clase aquí en el archivo app. Vamos a añadir esta clase y también pues lo deja más bonito, ¿no? Vamos a ir ahora aquí a arrastrable. Voy a crear una nueva carpeta, componentes, y un componente tarea. Aquí en la altura de app view creo ese nuevo componente. Voy a copiar el código, voy a pegarlo. Este código en el script tenemos básicamente una props, la props tarea.
Y luego en el template tenemos pues, que nos muestra el título de la tarea. Es muy sencillo, no tiene mucha complicación de momento. Vamos a crear ahora otro componente. Esto sería un manejador de arrastre. Este simplemente es un icono de barras de la fuente asombrosa. Vemos aquí el icono. Vamos a continuar con otro componente. Este sería un visor. Aquí podríamos ver el array, los cambios que va haciendo. Voy a crearlo y voy ahora a copiarlo. Este código que estoy copiando está en el GitHub de Vue Dragable. En los ejemplos viene este componente, lo pego tal cual. Luego voy a ir aquí a la página index y voy a copiar, voy a pegar, ¿no?, lo que sería el componente tarea que he creado. Podemos verlo aquí, es una área de texto, text area. Bueno, vamos a continuar. Voy a ir aquí a ppview, voy a copiar este código y simplemente es el código que tenemos. Le he añadido, en este caso, un título y también le he añadido una imagen. Esta imagen yo ya la he pegado en mi carpeta. Vamos aquí a Trello Board, vamos a Public y aquí tengo mi imagen que acabo de pegar hace un ratito. Vale, esta es la carpeta. Vemos aquí que tenemos la imagen y tenemos el título. Vale, vamos a la parte aquí de arrastrable. Vamos a copiar el módulo. Vamos primero a ver cómo aquí la página oficial, la instalación que ya la hicimos, la tenemos ahí. Y aquí un poquito más abajo tenemos el uso típico. Tenemos el view model, el grupo, el inicio, el final y la clave de ítem. Y luego tenemos la parte de template, tenemos el slot, que se va, en vez de un v-for, va a utilizar los slots. Bueno, voy a copiar aquí el módulo, vamos a importarlo, vamos a index. Y ahora ya podemos utilizar la etiqueta arrastrable. Voy a copiar casi mejor todo el código. Y vamos a verlo un poco. Bueno, vamos a seleccionar toda la parte del template y vamos a pegarlo. Bueno, aquí tenemos la etiqueta arrastrable que tiene el view model, el grupo, tiene la clave de ítem. Y luego vemos un poquito más abajo lo que sería el slot, que son las columnas en este caso. Y vamos a ver, vemos que tenemos aquí el manejador arrastrable, que es este icono de la fuente asombrosa. Y según movemos las columnas, vemos que va cambiando la lista, el array. Vamos a cerrar. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con las tareas. Vamos a copiar esta parte de arrastrable y se lo añadimos aquí en Trello Board Tarea. Vamos a pegarlo.
Vemos aquí también el View Model, el grupo, la clave de ítem, vemos el slot. Ahora si vamos a la tarea, vemos que también la podemos arrastrar, cambiar de columna y vemos cómo va cambiando en la lista del array. Vamos por último a crear una utilidad, que es la de clonar la tarea. Voy a copiar este código. Fíjate que este código lo que vamos a hacer va a ser importar la librería, el módulo de ViewUse, ¿vale? Y lo que vamos a configurar es que con la tecla mayúscula vamos a poder clonar las tareas. Voy a copiar este código y lo pego aquí en la parte de arrastrable y ahora vemos que con la tecla mayúsculas soy capaz de crear nuevas tareas, bueno, duplicar nuevas tareas, clonarlas. Vamos a ir ahora aquí a columnas, columnas editables. Vamos a ir aquí a este código de input y a continuación de el icono que tenemos aquí de manejador de arrastre, pues pegamos el input. Vamos a continuar añadiendo un botón que nos va a permitir crear una nueva columna. Después de la etiqueta dragable vamos a crear este botón. Vamos a ponerle el texto de nueva columna. Fíjate que tiene también una función que añadiremos más adelante. Antes de copiar esa función vamos a modificar algún estilo. Este primer tip. Y también vamos a modificar el encabezado. Vamos aquí al encabezado y también cambiamos el estilo. Vamos a continuar ahora con la función crear columna. Esto lo que va a hacer va a empujarnos al array los nuevos datos. Vamos ahora a crear el componente eliminar. Voy a ir aquí a componentes. A la altura de un componente voy a crear un nuevo componente. Y este nuevo componente va a ser también un icono de la fuente asombrosa. El icono de eliminar, de remover. Vamos ahora a copiar esta función, que es la que se encarga de eliminar. Esa columna. Y vamos aquí, después del input, añadir ese nuevo componente de eliminar. Ese icono que acabamos de crear. Por una parte tenemos el icono manejador de arrastre, tenemos el input y luego tenemos el icono de eliminar la columna. Vamos también a introducir que con la tecla retroceso tenemos que con la tecla Enter creamos la columna y con la tecla retroceso eliminamos la columna.
Vamos a ver aquí que efectivamente el icono elimina la columna. Vamos a crear una nueva columna. Vamos ahora a editar esta columna, modificarla. Y vamos también a ver cómo con la letra retroceso voy a eliminar también columnas. Tiene todas las funcionalidades que hemos establecido. Vamos ahora a hacer lo mismo con la parte de tareas. Voy a crear un nuevo componente, nueva tarea. Vamos a copiar el código de la nueva tarea. Muy parecido al código de crear columna. Tenemos un emit que va a disparar la función crear tarea. La tenemos aquí un poquito más abajo. Va a añadir el título, va a crear una nueva fecha y va a crear un nuevo ID. Fíjate que con la tecla tabulador o con la tecla Enter vamos a crear una nueva tarea. Y luego lo que tenemos también es una serie de estilos. Y aquí lo que vamos a hacer es también poner el texto en castellano, añadir tarea. Vamos a modificar ahora el archivo de tarea. Voy a copiar todo el código. Y voy a pegarlo. Selecciono todo y lo pego. Aquí lo que tenemos es la propiedad tarea, que ya la habíamos visto. Luego en la parte de template tenemos el icono de arrastrar tarea. Luego tenemos la tarea. Y nos faltaría el eliminar tarea. Bueno, luego lo haremos. Vamos a ver aquí. Vamos a modificar el footer, que tiene un botón de añadir tarea. Vamos a añadir la nueva tarea. Fíjate que con el emit añadir, lo que hacemos es la tarea que estamos creando, nos la mete en el array. Vamos ahora a crear aquí en tarea la parte de eliminar la tarea. Vamos aquí a la parte de script y vamos a terminar. Fíjate que con la tecla retroceso voy a también eliminar la tarea. Y vamos a copiar aquí y darle esta utilidad a la tarea de poderla eliminar. Y vamos también a añadir un botón de eliminar tarea, al igual que hicimos con las columnas.
Vamos aquí a tarea y añadimos el icono de eliminar tarea. Tenemos el icono de arrastrar, tenemos la tarea y el icono de eliminar tarea. Si vamos aquí ahora, podemos ver que tenemos efectivamente, podemos eliminar las tareas, podemos arrastrarlas y podemos crear una nueva tarea. Con la tecla Tab, con la tecla Enter, creamos nuevas tareas.